Buenas noches, mi nombre es Karen Paternina, soy maestrante en Ciencias de la Educación de UMESID y voy a compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el perfil docente, el poder transformador de la educación. Hago parte, esta exposición hace parte del módulo Perfil del Maestro y es un video sobre una reflexión sobre las características del perfil del docente en la actualidad y la aplicabilidad en el centro educativo donde laboro, Centro Educativo Nueva Esperanza de Tuchín, Córdoba. El propósito que tiene esta mini sesión es reflexionar sobre el perfil docente y su incidencia en el poder transformador de la educación y comprender las habilidades docentes y sus implicaciones en el poder transformador de la educación. Vamos a trabajar 5 puntos muy puntuales. El primero es una reflexión, el segundo es la gestión de aula e interacciones socioemocionales, el tercero vamos a hablar sobre las competencias y habilidades docentes, tercero, vamos a hablar de metodología docente, el cuarto vamos a hablar de seguimiento del aprendizaje y por último vamos a hablar del bilingüismo. Una pequeña reflexión que quería compartir con ustedes es sobre lo que nos dice Aguadet Gómez y Almeida Pires Cabaco. Ellos hablan sobre una de las principales habilidades que debe tener el docente como perfil, y es que es la resiliencia. Dice que recordamos a nuestros docentes no por lo que nos enseñaron, sino cómo lo enseñaron. Retenemos las impresiones que causaron al resolver los problemas cotidianos del aula y por tanto su templanza y su capacidad de resiliencia día a día. Es decir, que como docentes no solamente debemos preocuparnos porque nuestros estudiantes aprendan contenidos, temáticas, aprendizajes de tipo cognitivo, sino que también el aula es un sistema de transacciones del aprendizaje donde por medio de las interacciones sociales se viven muchas situaciones que el docente debe aprender a gestionar desde su perfil. Entonces vamos a dar inicio a nuestra pequeña mini sesión y quería compartirles a ustedes la teoría de J. Walter Doyle. J. Walter Doyle nos dice que el docente debe reconocer un micromundo, es decir, la gestión del aula. Y nos dice que el aula es un contexto significativo donde se dan situaciones de aprendizaje y situaciones de aprendizaje están configuradas por cada una de las perspectivas e imaginarios con los que el docente se encuentra a diario. Por tanto, es importante establecer y reconocer esas interacciones para saber gestionarlas, como uno de los puntos principales en las características de lo que implica ser docente. De igual forma, una de las apartes es las interacciones emocionales en el aula. ¿Qué quiere decir? Que en el aula siempre hay vivencias cotidianas que se desarrollan en un contexto y estas vivencias están impregnadas de opciones valorativas. ¿Qué quiere decir? Que cada docente le imprime una valoración acorde a cada uno de sus comportamientos de sus estudiantes, pero también al acorde a la forma en que ve la enseñanza y en que ve la educación. De igual forma, un eje principal en este proceso es la comunicación. Las acciones, las actitudes, comportamientos implicados siempre al integrar los significados específicos, es decir, cómo nos comunicamos, cómo vemos la realidad, así la vamos a interpretar y así la vamos a gestionar con nuestros estudiantes. Una parte muy importante son las interacciones socioemocionales en el aula. Doyle nos dice que existen dos grandes características o dos grandes condiciones. Una de estas condiciones es la estabilidad docente a cargo del grupo. ¿Por qué? Porque esto posibilita una interacción social positiva mediado por un ambiente de aprendizaje positivo que le permite al estudiante y al docente construir lazos afectivos en la experimentación de aprendizaje. Es decir, en el transcurso de que el docente va enseñando aprendizaje, va dando a conocer sus temáticas, también debe ir conociendo cada una de sus actitudes y cada una de las formas de acercarse al estudiante para establecer esos lazos afectivos e identificar cualquier tipo de emoción que esté experimentando el estudiante al acercarse hacia él. Otro de los procesos son las interacciones que facilitan el desarrollo de competencias personales y sociales, las cuales deben ser cálidas, sensibles y deben permitirle ante todo la autonomía al estudiante, su regulación y sobre todo su independencia. Todo docente debe propender por un clima emocional positivo. Ahí es donde empezamos a hablar de lo que tiene que ver con la gestión de aula y un ambiente con alto nivel de cohesión, cuidado, inclusión y cooperación. ¿Por qué? Porque esto promueve la calidad de las relaciones e incrementa su sentido de pertenencia al grupo y en general su mayor sentido de comunidad.
Estos vínculos afectivos se deben caracterizar por 4 procesos psicológicos, es decir, la atención, la motivación, puede ser intrínseca o intrínseca, y esto nos ayuda a crear ambientes llenos de empatía. Por lo tanto, un docente o un perfil docente competitivo es aquel que crea un clima emocional positivo. Dentro de este proceso y dentro de un perfil docente en el aula siempre vamos a encontrar diferentes estilos docentes. Dentro de estos estilos docentes, Enrique Chaus, 2012, nos dice que depende de la estructura que el docente organice su clase, así va a ser su estilo docente. Entonces está estructura de clase versus cuidados que lidera. Entonces podemos encontrar un docente autoritario, un docente negligente, un docente permisivo o un docente asertivo democrático, ¿sí? Entonces, ¿qué implica reconocer nuestro tipo o nuestro estilo docente? Implica gestionarlo en pro de qué? En pro de mejorar nuestro perfil docente, nuestras competencias y nuestras habilidades para ofrecer un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo de los conocimientos cognitivos que un estudiante pueda tener, sino también de su aprendizaje y de las disposiciones socioafectivas que nos habla Carlos Vasco en su concepto de competencia. Él dice que además de desarrollar habilidades cognitivas, el docente debe estar propenso a desarrollar disposiciones socioafectivas. ¿Por qué? Porque las habilidades cognitivas dependen también mucho de esas disposiciones afectivas con las que el estudiante se enfrenta al aula. Entonces, por tanto, un estilo docente recomendado es el estilo democrático asertivo. ¿Sí? Ahora, el Decreto Ley 1278 de 2002 establece una serie de competencias y habilidades docentes muy puntuales para el ejercicio de la profesión. Y partiendo de esta definición, el decreto ley nos dice que el docente es un profesional de la educación con capacidad para comprender, atender y resolver la complejidad de situaciones escolares como parte de su labor pedagógica, lo que implica que en esta sociedad moderna este rol trasciende un poco al aula de clase, es decir, ya se sale del contexto de clase y despliega el campo profesional de la educación. ¿Por qué? Porque la educación tiene una función social. No se puede pensar la educación solamente desde el aula de clase, porque es un escenario donde confluyen una serie de imaginarios culturales y ese escenario es abierto a un campo social y humanístico que tiene como fundamento científico la pedagogía, es decir, el arte de saber y enseñar. Entonces, desde el decreto ley, una de las habilidades de ser docente es la capacidad de trascender el aula. ¿Para qué? Para enseñar mucho más allá de estos conocimientos o estos conocimientos cognitivos que debe dar cuenta en una planeación de aula. Entonces, las competencias socioemocionales y ciudadanas en el aula también son importantes dentro del marco del perfil docente. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Vizquerra 2003, las competencias socioemocionales es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes para regular, expresarnos y regular los fenómenos emocionales. Como docentes nosotros a veces llegamos al aula y no sabemos el estado emocional de los estudiantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro del proceso de enseñanza debemos ser conscientes de esas habilidades o de esas emociones que el estudiante debe tener para poder acercarse al aprendizaje. Ahora, frente a una competencia emocional también encontramos una competencia ciudadana, es decir, que el perfil docente ya trasciende un poco la parte de competencia y generar capacidades cognitivas a también generar unas capacidades afectivas, es decir, saber comportarse en cualquier contexto. Por lo tanto, dentro de estas competencias encontramos las competencias ciudadanas que se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que articulados entre sí hacen la formación de un ciudadano integral. Por lo tanto, el docente debe tener la capacidad de, uno, interactuar con su estudiante, reconocer el tipo de interacción que está teniendo, establecer un perfil docente asertivo, dentro de ese perfil reconocer el tipo de emoción que el estudiante en X o determinada área o determinada clase, ¿para qué? Para gestionarlo en pro de un aprendizaje positivo. Las competencias, según el Ministerio de Educación Nacional, las competencias socioemocionales y según el programa Todos Aprender pueden dividirse como unas competencias de autoconocimiento, autogestión, ciencia social, habilidades relacionales y toma de decisiones responsables. ¿Sí?
Dentro de las competencias ciudadanas tenemos una serie de 5 competencias que nos hablan primero, en un primer momento, unas competencias comportamentales o de conocimiento más bien relacionadas con la información de los aprendizajes que los estudiantes deben saber y comprender, es decir, algo que se llama conocimiento didáctico del contenido. El docente debe ser consciente cómo enseñar X o Y aprendizaje. No basta solamente con repetir de memoria un aprendizaje, es tener la metodología didáctica para saber enseñar ese aprendizaje. Una de las competencias también son las competencias cognitivas. Además de tener la metodología, es también conocer la base científica de dichos aprendizajes. Volvemos a tratar las competencias socioemocionales, pero vistas de las competencias ciudadanas, vistas desde la identificación de las emociones y la regulación emocional que manejan los estudiantes. Tenemos las competencias comunicativas, muy importantes, sobre todo la asertividad docente en el reconocimiento de esa capacidad de sentir que tiene el estudiante, pero también de esa forma de ver que tiene el estudiante, ante todo la escucha activa. ¿Sí? También tenemos unas competencias integradoras, que son aquellas que suman las demás competencias, es decir, es la capacidad o son aquellas competencias que nos permiten las habilidades, que nos permiten ser conscientes de colocar en práctica las habilidades anteriores e incluidas en las demás subcompetencias ciudadanas. Por ejemplo, capacidad para el manejo de conflictos, participación en procesos de elección o frenar una situación de maltrato. Es decir, el estudiante debe tener una sensitividad cognitiva. ¿Para qué? Para reconocer en el proceso de X o Y situación de maltrato qué habilidad se está vulnerando o qué habilidad se está afectando para, a través de las demás competencias y demás habilidades, empezar a gestionarlas. ¿Sí? Según el decreto 78, estas son las clasificación de las competencias, según Spencer y Spencer, enmarcado también el decreto 1298 y Spencer 1993, hablan de las competencias o la clasificación de las competencias docentes. ¿Sí? Encontramos el primer conglomerado, que es el conglomerado de logro y acción. Tiene que ver con la competencia de orientación al logro y la motivación intrínseca del docente, la pasión por el orden, calidad y precisión, la iniciativa y la búsqueda de información. Apoyo y servicio humano, que tiene que ver con la comprensión interpersonal y el servicio hacia el cliente, es decir, el servicio a la comunidad educativa, lo que tiene que ver con la gestión comunitaria. Hablamos del impacto, la influencia en la conciencia organizacional y en los establecimientos de relaciones y qué tipo de relaciones e interacciones docente-estudiante, docente-directivo, docente padre de familia y docente-docente. También hablamos de la capacidad de gerencia que tiene el estudiante, desarrollo de otros, asertividad, uso de poder, trabajo en equipo, cooperación y liderazgo en equipo. Una competencia o un conglomerado cognitivo que habla del pensamiento analítico, pensamiento conceptual y una pericia, una experticia que debe tener un docente en X o Y materia, en X o Y área. Y también hablamos de una efectividad personal, que son las habilidades socioemocionales que debe tener el docente, una de las cuales es válido rescatar en la flexibilidad, sobre todo por el ambiente y sobre todo por la situación de pandemia que se vivió este año. Fue una de las capacidades, fue una de las habilidades que más se pusieron en torno al quehacer docente y en torno a la flexibilización curricular que se vio en los currículos. ¿Sí? Entonces, un punto importante dentro de la metodología y el perfil docente es la acción que el maestro hace, es decir, la acción didáctica. ¿Sí? La metodología docente hace parte del perfil docente porque todo docente debe tener o debe manejar un conocimiento didáctico del contenido de su área. Una didáctica que tiene mucho que con facilitar el aprendizaje desde la enseñanza. ¿Sí? También hablamos en el marco del programa Todos Aprender del Ministerio, hablamos de que en Colombia aún no hay un marco para la enseñanza, un marco que nos permita un dominio metodológico que todo docente debe saber y aplicar a su aula. Sin embargo, desde el programa Todos Aprender y el acompañamiento que se ha venido realizando durante más de 7 años, se ha propuesto el marco para la enseñanza y mentoría de Charles Danielson. Charles Danielson nos dice que el propósito de este marco para la enseñanza es enseñar o es hacer reflexionar y ser autoconsciente, que cada docente pueda autoevaluar y reflexionar sobre su práctica. Es decir, uno, para la preparación, el reclutamiento,
tanto la contratación, la mentoría, la inducción a docentes y también la evaluación de los mismos docentes. Es un marco que nos permite evaluar la metodología docente para una mentoría efectiva. Todo, vuelvo y repito, marcado del programa Todos Aprender, que ha liderado todo este proceso de una renovación metodológica en cuanto al reconocimiento del perfil docente y lo que propende el Ministerio de Educación Nacional. En el marco de esos dominios, Chávez Danielson establece 4 dominios muy importantes y habla que todo docente en el marco metodológico debe tener un dominio de clase, un dominio para gestionar ambientes de aprendizaje, un dominio que le permita tener responsabilidades profesionales y un dominio que nos habla de práctica pedagógica. El dominio tiene mucho que ver con el conocimiento didáctico del contenido, conocimiento disciplinario y conocimiento didáctico, el conocimiento de sus estudiantes, la capacidad de apoyar y desarrollar las directrices del ministerio, los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, conocer los recursos didácticos del área que orienta, planear una enseñanza coherente atendiendo a diferentes y múltiples metodologías y un diseño de evaluación, ¿sí? En el marco del segundo dominio hablamos de ¿qué? De una autogestión de la metodología docente. Ahí es donde el docente a través, puede ser de una lista de chequeo, puede analizar cómo prepara su clase, cómo planea y se prepara su clase, y cómo enfrenta su clase y cómo gestiona esas situaciones de aula, ¿sí? En el dominio 2 también hablamos de un respeto y empatía, hablamos de un establecimiento de una cultura de aprendizaje, hablamos de un manejo de procedimiento de clase, hablamos de un comportamiento, de un manejo efectivo del comportamiento de los estudiantes, apelando a todo lo que tiene que ver con el estilo asertivo democrático, y también hablamos del manejo del espacio físico. De igual forma, en el dominio 3, hablamos de la forma en que el docente se debe comunicar. Esta forma en que se debe comunicar debe tener o debe ser a través del uso de estrategias de pregunta y discusión. Sí, nos dan como un ejemplo, también nos involucran a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y el uso de evaluación como estrategia pedagógica, además de la flexibilidad y capacidad de respuesta, ¿sí? Por último, el dominio para el ambiente de aprendizaje nos dice que el docente, junto con el estudiante, propone altas expectativas en relación al rendimiento de sus estudiantes, ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades para trabajar con un propósito definido y cooperativamente, insiste en el uso de un lenguaje preciso por parte de ellos, muestra interés, crea un entorno escolar saludable y protector y promueve las interacciones positivas en el aula. Dentro de también de estos marcos también hablamos de la práctica pedagógica docente y ahí es donde el docente empieza a cuestionarse sobre cómo comunica sus metas de aprendizaje y cómo promueve el aprendizaje a través del debate de sus estudiantes, ¿sí? Otra de las partes más importantes dentro de un perfil docente es la evaluación con vista como el seguimiento del aprendizaje. Una de las opciones por las cuales podemos ver un perfil docente es aquel docente que tiene la capacidad de evaluar desde la evaluación formativa, que se constituye como un proceso en el cual los estudiantes y los docentes comparten metas de aprendizaje y se evalúan constantemente sus avances en relación a objetivos propuestos, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Orientar el proceso de enseñanza. El objetivo del docente es utilizar la evaluación formativa. ¿Quiénes la realizan? El docente, sus estudiantes y sus compañeros. Cuando la realizan es un trabajo continuo. Es válido traer a continuación la frase que dice que la evaluación en el aula es una de las actividades que hacen parte y se desarrollan dentro del proceso formativo que se adelanta en un establecimiento educativo, con el cual no solamente aprenden los estudiantes, sino que especialmente los maestros, porque a partir de ellos deben visualizar, organizar y planificar su trabajo de enseñanza. Es decir, que una de las partes más importantes dentro del perfil docente es la evaluación, porque la evaluación le va a permitir hacer uso pedagógico del resultado. Y al hacer uso pedagógico del resultado le va a permitir gestionar y actualizar sus prácticas pedagógicas, ¿sí? Dentro de este proceso es válido que el docente reflexione en torno a las preguntas de para qué evaluar, que nos va a permitir tomar decisiones, realimentar y monitorear el proceso. También, qué evaluar, competencias, qué tipo de aprendizaje, qué tipo de habilidades, cómo evaluar, medición del propósito de formación versus lo esperado, cuándo evaluar, antes o después o al final, ¿sí? Gestión del aula. En el marco de eso, el Ministerio en el 2018
hablando sobre la evaluación formativa, nos dice que es una práctica orientada a promover la reflexión del docente y el desarrollo de los aprendizajes. Ante todo, su propósito es ofrecer información de dos vías, que el estudiante entienda cuánto y cómo está avanzando, es decir, que el estudiante tenga un control de su aprendizaje y que el docente reflexione sobre su tarea de enseñanza. Uno de los ejes, uno de los pasos que se sugiere dentro de un perfil docente es seleccionar los aprendizajes que el niño va a estudiar relacionados con su planeación, caracterizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollar actividades de aprendizaje diferenciadas, recoger información sobre el proceso del estudiante y transformar esa práctica de aula. ¿Sí? Por último, es importante hablar del bilingüismo. ¿Por qué? Porque es una de las prácticas, porque es uno de los ejes temáticos en los cuales se vincula la interacción y la generación de oportunidades y desarrollo. ¿Sí? En el marco de este proceso, ya para finalizar, me gustaría hablar un poco sobre el Centro Educativo Nueva Esperanza. Al hacernos referencia a el lugar donde se realiza la práctica, podemos decir que es un centro que está iniciando un proceso, es decir, está en existencia según la guía 34 del Ministerio. ¿Por qué? Porque es un centro educativo, todavía no tiene el rango de institución educativa, donde los docentes están fortaleciendo sus prácticas de aula desde el reconocimiento de sus competencias como docentes, pero también desde la identificación de oportunidades de mejora, tales como es un centro indígena, no tenemos muchos accesos, se maneja a través de los proyectos educativos rurales, de igual forma a través del cabildo que designa a los docentes, que muchas veces infortunadamente no tienen las capacidades y no tienen, por decirlo así, los conocimientos necesarios para la enseñanza del bilingüismo, mucho menos la segunda lengua, que en este caso es la lengua zenú. Haciendo un análisis de la práctica, soy docente del Centro Educativo Nueva Esperanza, hago la labor de tutoría del programa Todos Aprender y estamos haciendo como un pequeño fortalecimiento del proceso en el desarrollo y la identificación de 4 componentes importantes dentro de mi labor pedagógica, que es identificar en el marco del acompañamiento que se le hace al docente, identificar las oportunidades de mejora. Una de esas oportunidades de mejora es el dominio de una segunda lengua, donde estamos iniciando a generar ambientes y experiencias en el marco de 2 vías. Una vía es el inglés como segunda lengua o como lengua extranjera y la segunda vía es el reconocimiento de su lengua materna, en este caso que es la lengua zenú, ¿sí? También estamos tratando de vincular un enfoque funcional y crear un ecosistema multicultural, perdón. ¿Para qué? Para el desarrollo de prácticas docentes que potencien el desarrollo de una segunda lengua, ¿sí? Para terminar, me gustaría reflexionar sobre esta pequeña frase que dice que un profesor trabaja para la eternidad. Nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Muchas gracias por su atención, gracias por dedicarme unos minutos de su tiempo y espero pues que esta charla haya sido de su total agrado.